empató Belgrano. Este video lo estoy grabando apenas terminé el partido de Talleres. Apenas terminé de grabar el video de Talleres. En un momento me pensé en hacer los dos análisis al mismo tiempo, pero no, como me tardo mucho, me tardo 10 minutos en hacer los dos análisis porque me explayo un poco más. Prefería hacerlo un video dedicado a Talleres, este video dedicado a Belgrano. Invito al hincha de Belgrano a dejar sus opiniones de lo que vivió el partido. Yo, como ya lo repetí en el partido de Talleres, estaba viendo los dos partidos al mismo tiempo. La verdad es complicado, lo sé, me he perdido más de una oportunidad. Me he perdido a lo mejor más cosas de un partido que de otro. Que fue miti-miti, la verdad. Pero hablando en líneas generales del partido de Belgrano, y un partido que en el primer tiempo ninguno de los dos se sacó tanta diferencia. A lo mejor Belgrano estuvo un poquito más activo, un poquito, tampoco te digo que fue wow, el gran partido, el gran primer tiempo de Belgrano con un flojo Tigres, no. Porque el nivel de rendimiento tanto de Tigre como de Belgrano, por lo que yo veía, estaba un poco más a la par, dos equipos medio apagados. A lo mejor Belgrano, que se jugaba un poco más, intentó un poquito más, Tigre tratando también de hacer, por lo menos irse ganando el descanso, pero que no concretaba ninguna jugada clara. Vuelvo a repetir, estaba viendo también el partido de Talleres, a lo mejor alguna jugada clara de Tigre me lo habré perdido seguramente, porque está viendo el televisor, o a veces estando viendo el teléfono, porque estaba viendo los dos partidos, hay veces que me cambian de un partido, me ponían el de Belgrano y tenía que poner el partido de Talleres en el teléfono. A ver, yo por lo que vi, por los momentos que vi, tanto en el primer tiempo como en el segundo, Belgrano fue un poquito mejor, fue por lo menos con un poquito más de intensidad en el primer tiempo. En el segundo, como que se duerme unos escasos minutos. Tigre trata un poco de tener la pelota, le cobran un penal a favor a Tigre en el segundo tiempo, que ya nos vamos a adelantar, que ya vamos a hablar de eso, pero que básicamente fue un partido de mitad y mitad. La verdad, un partido que no me generó tanto revuelo. Sí hubo algunas que otras polémicas, algunas que otras decisiones arbitrales que para mí es cuestión de interpretación de los árbitros. Yo voy a dar mi punto de vista, mi veredicto, por así decirlo, tal cual dije en el partido de Talleres, lo que me pareció falta, lo que me pareció penal, lo que esto, que no, que esto, lo otro. Como siempre, el 11, el 1 por 1 de los jugadores lo voy a hacer mañana, ya más en frío, un poco más viendo un poco las alineaciones y demás. Pero que igualmente vamos a hablar de algún que otro jugador, principalmente nombrándolos, las apariciones y demás. ¿Qué partido del Belgrano, por cierto? ¿Qué partidito? Y lo recalco, vuelvo a recalcar, Belgrano tuvo un poco más de la posesión, pero que igualmente la posesión no es la gran cosa en este torneo, no es la gran cosa en el fútbol en general. Principalmente es el que hace más goles, gana, punto final. Un empate a cero que tranquilamente Tigre se podría haber ido 1-0, que a lo mejor si esa polémica con el árbitro de la mano de Jara, del posible penal, de la falta de esto, de lo otro, a lo mejor Belgrano sí 1-0, pero obviamente para mí esa polémica, entre comillas, es cuestión de decisión del árbitro. Para mí hay mano de Jara, pero tranquilamente si era una mano no intencionada, podría haber sido penal tranquilamente, o a lo mejor falta, va dependiendo del criterio del árbitro y un poco de la imagen. Un partido que Belgrano lo podría ganar, lo podría haber ganado si le metía un poco más de ganas, de garra. Un Belgrano que sale con una 4-4-2, alineación que yo mismo dije, con Quiñón y Longo de doble 5, con Menossi, que no fue el gran Menossi, que no tuvo un buen partido, la verdad, las cosas como son. Ya me voy a explayar un poco de Menossi mañana. Con la vuelta del Chino Serrayán, que ya vamos a hablar del Chino Serrayán mañana también, pero que principalmente es el que le da vida al juego de Belgrano. La dupla Ubita Fernández Jara para mí es de la mejor que tiene Belgrano, lo mejor que tiene el ataque, la verdad bastante bien. A ver, vamos a ser sinceros con el partido, un partido flojo, un partido, no te digo aburrido, pero flojo por parte de los dos.
Belgrano a lo mejor por el hecho de que se estaba jugando un poco más que Tigre, se estaba jugando más cosas que Tigre, la verdad. Intentó un poco, Tigre ya básicamente ya clasificado matemáticamente, lo decían cuando terminó el partido, Tigre con este empate se clasifica automáticamente a la siguiente instancia de la Copa. Un Belgrano que ya está prácticamente en cuanto a puntos afuera de esta Copa de la Liga, que ya vuelvo a repetir mi punto de vista, este torneo, por lo menos torneo de apertura, no merece que ninguno de los tres de Córdoba clasifique a la siguiente instancia de la Copa de la Liga, la verdad, en cuanto a lo futbolístico, horrible, tanto por parte del Instituto, de Talleres, de Belgrano, ninguno de los tres merece al día de hoy, debe estar mereciendo clasificar entre los mejores 8. Belgrano además, si quiere clasificar entre los mejores 8, tiene que depender de 4 equipos que no le vaya bien en estos 2 partidos seguidos, en estas 2 fechas que quedan. Tienen que ganar los 6 puntos que le queda de juego a Belgrano y de robar que Barracas, creo que Independiente Rivadavia. Claro, que sea Barracas, Defensa, Central Córdoba y Newell's no sumen puntos las siguientes fechas. Con eso ya te digo todo. Vuelvo a insistir, un Belgrano que matemáticamente está afuera. Sería un milagro. Tiene que ser por parte de un milagro que Belgrano clasifique a la siguiente instancia. Pero vuelvo a insistir, es lo mismo que dije con Instituto, con Talleres. El hecho de que Belgrano no clasifique entre los mejores 8 sería como un favor. El hecho de decir, bueno, por lo menos para el ruso Zielinski, ¿no? Decir, listo, se acaba el torneo de apertura, se va a poner las pilas del ruso Zielinski con la dirigencia, que le traigan los jugadores que le tienen que traer, que se vayan algunos jugadores que, la verdad, no merecen estar ya al día de hoy en Belgrano. En pocas palabras, Metilli es uno de ellos. Para mí no tienen que estar más en Belgrano. Es un jugador que no le aporta nada al conjunto pirata. Que iba a hablar de Metilli mañana, pero ya me voy a sacar esto de encima. Un jugador que le erra la pelota estando frente al arco, que era una volea que si la clavaba era un golazo. Metilli el día de hoy, que ya de por sí algunos, la gran mayoría, no te digo que todos los hinchas, pero un porcentaje del hincha ya no lo banca Metilli. Hay cosas que cambiar, a lo mejor Vicentini se va a quedar, se quede con el puesto del arquero titular, Espínola se va a terminar yendo, eso está más que claro. Hay jugadores que para mí ya cumplieron un ciclo y podría ser, porque tranquilamente, no sé si en el banco hay algunos, por ejemplo, hay algunos que no la estén rompiendo dentro de todo en Belgrano. A ver, vamos a ser sinceros, Belgrano el día de hoy tiene que rogar y tiene que entrar en el mercado urgente, armar un plantel competitivo, porque sí tiene un muy buen plantel en cuanto al ofensivo, tiene muy buenos jugadores en cuanto al ofensivo, Edson Serrayano, Vita Fernández, Menossi, si lo querés poner ofensivo lo pones a Menossi, un poco más creativo, pero en cuanto a lo defensivo se cae a pedazos, ya por el hecho de que no tenga un 4, no tenga un 3 de reemplazo, por lo menos tienen que por lo menos tener como una opción a la reserva, una tercera opción. Trajeron un 4 que es Elías López, se te lesiona cada 2x3. Con Panucci es un jugador que al día de hoy en Belgrano, jugando de 4, no me genera ninguna expectativa positiva. Creo que es un jugador que a la mínima se le van a cruzar los cables y te va a dejar con un jugador menos. En el costado izquierdo lo tenías a Juan Velázquez, se te lesionó, creo que fue el talón de Aquiles o algo así fue el tipo de lesión. Y una lesión que dura un tiempo largo de recuperación. Lo tenías a Ortega, se te lesionó. ¿Y a quién pones de 3? Que antes de que se te lesione a Ortega, teniéndolo sano, en muy buena forma, de por sí lo metían a Mediano, a Grillo, que son 2 centrales. Que ya la palabra te dice centrales, que son muy altos, que pueden tener muy buen físico, porque son, en cuanto a velocidad, que es lo que corresponde a jugar tanto de 3 como de 4, son jugadores muy lentos y la pasan muy mal si te toca en ese mismo costado un jugador habilidoso. Que sí, en cuanto a lo físico, lo corpulento, tenés un jugador potente en cuanto a lo físico, sí, pero en cuanto a velocidad y en el 1 contra 1, lo mejor jugando en ese costado la va a pasar muy mal. ¿Cuántas veces Belgrano poniendo a Mediano o a Grillo de 3 la pasó muy mal? ¿Cuántas veces? Un montón de veces este año. Por eso en este próximo mercado
sabiendo que Velázquez todavía está en su recuperación, traer por lo menos un 3, o si no, optar por la reserva, optar por el mismo método donde salió Velázquez. Digo, a lo mejor no hay un 3 que esté por lo menos a la altura para decir, pibe, vení, vas a cubrir, vas a reemplazar a Velázquez y hasta que se recupere Ortega, pero de momento vas a ser el titular, porque Grillo no te da ninguna garantía. Un 3 que también, el 3 y el 4 deben tener muy buen pase, con Panucci lo tiene, Elías López lo tiene, hasta Heredia juega de 4 y lo hace mejor que Elías López y con Panucci. Y Heredia es 5. Estoy hablando de los jugadores que tendría que ser mañana, pero me calenté un poco, las cosas como son. Pero bueno, lo dicho, un partido que Belgrano ni mereció más ni mereció menos, un empate que es un resultado tramposo por momentos, pero al fin y al cabo es un resultado justo porque los dos no buscó, no hizo más nada. Ninguno de los dos se mereció algo más que un empate. Bueno, si hablamos del penal que le hicieron a Belgrano en contra, era un penal que Nacho Russo, ya sabemos cómo le pega los penales, que lo vimos todos claros. Vimos cómo pateaba los penales del instituto. A ver, era un penal muy atajable, que a mi punto de vista, en la repetición me parecía que se adelantó, pero después en la otra cámara, no se adelantó nada Vicentini, entonces está perfecto. Muy buen arquero Vicentini, las cosas como son, ya voy a hablar muy bien de él mañana, vamos a hablar de él. Pero nada, muchachos, Belgrano empató 0-0, matemáticamente está está recontra afuera de los mejores 8 de la Copa de la Liga. Tiene que haber un milagro dependiendo de esos equipos de Barraca Central, Central Córdoba, Newell's y Defensa y Justicia, que no ganen sus próximos dos partidos que le quedan. Y bueno, muchachos, yo creo que quedarse afuera es la mejor opción para este Belgrano, tanto para Instituto como para Talleres. Así ya preparan bien lo que es el torneo clausura, la Copa de la Liga es el torneo clausura de esta Copa de la Liga. Así que nada, gente, dejamos acá el video. Lo que les pido al final de cada video, dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios, el hincha de Belgrano, qué cambio le daría a este equipo. Si no, de última, esperan hasta mañana que haga el 1x1 y ahí sí dejan sus opiniones. A lo mejor me van a putear algunos que otros, seguro. Pero principalmente dan mi punto de vista. A lo mejor algún que otro hincha pensará igual que yo, o a lo mejor no, uno quién sabe, pero al fin y al cabo es mi punto de vista. Gente, dejamos que el video. Ya saben, compartir el canal se agradece un montón, que gracias a ustedes el canal está creciendo relativamente de a poco, pero va creciendo, que es lo importante. Y nada, gente, nos vemos mañana hablando del 1x1 de los jugadores de Belgrano del partido de esta noche. Bueno, esta tarde-noche. Gente, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.